Pues amigos, esto fue Llámenme Mike, dirigida en 1979 por Alfredo Gurrola, quien está con nosotros, como lo anunciamos al principio, para platicar de la película. Alfredo, bienvenido. Encantado de estar aquí, de disfrutar juntos de esta película que me trae cantidad de buenísimos recuerdos y anécdotas y de amigos que ya no están. Claro. Desgraciadamente. Y pero que es muy grato verlos de nuevo a través del trabajo, ¿no? En su mejor momento de muchos de ellos, ¿no? sí, y no solo de una sola generación, sino una combinación de generación que viene desde el cine blanco y negro por allá con el Chicote y Delia Magaña, etcétera. Son personajes Víctor Alcocer, ¿no? Etcétera, que se integra con Alejandro Parodi y bueno, algunos ya más de por acá, ¿no? De aquella época, no de esta, pero de la época de los 70s y 80s, como Magalón y Patiño, en fin, todos ellos. Y la presencia insólita de Mario Hernández, el director de cine como actor, él es el que hace al Chapo. El Chapo, ¿no? sí, premonitoriamente este era el Chapo, pero no Guzmán, el Chapo de... El Chapo Hernández. El Chapo Hernández, sí. Alfredo, cuando tú llegas a la realización de Llámenme Mike, ¿ya habías pasado por el cine de Super 8? Sí. Que fue cuando nos conocimos. Desde el 8. ¿Desde el 8? Desde el 8 porque no sabía que existía el Super 8. Ok, y luego el Super 8. Luego el Super 8. Ingresas al CUEC y y luego ya habías iniciado una carrera profesional dentro del cine con La Sucesión, Días de Combate y Cosa Fácil. Mike fue la segunda. Antes de Cosa Fácil. De Cosa Fácil y Días de Combate, que se hizo como un experimento de hacer dos películas al mismo tiempo. Dos obras literarias de Paco Ignacio Taibo, de corte policíaco, y que quisieron experimentar porque contenían los mismos personajes, los mismos actores, casi las mismas locaciones. Y dije, no, pues la mañana filmamos una y en la tarde filmamos esa conveniencia y se filmaron las dos al mismo tiempo. Que era una práctica frecuente en los Estudios América. Yo recuerdo haber asistido como visitante a algunas filmaciones que estaban haciendo dos películas al mismo tiempo. Sí, pero eran de contenidos diferentes, directores diferentes. Y esta era como la misma saga, pues, la misma saga, la del detective Velasco Aranchain. Exacto, sí. Pero ahora, ¿cómo se presenta el guión de Llámenme Mike? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo aparece en tu vida como director un proyecto como este? Bueno, tiene oscuros orígenes, raros. Algunos dicen que Patiño se fusiló a un artículo que escribió Carlos Monsiváis en Excelsior, nunca lo encontré, sobre un detective que tenía su despacho en la Avenida Juárez, ahí junto a los abogados y todos los médicos de enfermedades ocultas y ese tipo de cosas, y que ahí tenía su despacho un loco que era detective. Por otro lado, Patiño lo negó de alguna forma eso, y no tiene un parecido porque realmente sería más Velasco Aranchain eso. Está más cerca de ese otro que Alejandro Parodi, que Mike, porque Mike se vuelve loco a golpes y no tiene ninguna intención realmente de solucionar ningún caso más que su locura de perseguir al rojo. Sí, y no está inscrito en esa tradición del detective, el caso determinado, sino que sus circunstancias lo llevan hacia totalmente así es. Esta locura, ¿no? Y así es tan así que además esto a través de una traducción de una literatura policíaca hecha en Argentina y en España, esas traducciones, o sea que son como muy diferentes al policíaco conocido en México, como sería el complot mongol o algunos otros tipos de literatura. Era la literatura que nos venía directamente de Estados Unidos, traducida en Argentina, básicamente. Claro. Pero en el guión de Llámenme Mike, entonces tiene esa base, digamos, oscura, se pierde un poco en los años, pero es un guión muy sólidamente construido, y por supuesto que también está la otra posibilidad de que sea una variante de Don Quijote. Sí, ¿no? Sí lo es, en un sentido, vamos a decir,
mucho menos castizo, vamos a decir. Sí, desde luego. Y sin esa pretensión de la caballería andante y todo eso, sino porque igual, bueno, coincide con la locura del personaje, con el ser imbuido por figuras literarias, porque el Quijote pues, leía de todos claro. libros de caballería como loco, y en este caso Mike pues se la pasaba leyendo sus novelas policíacas, y en un momento de que se le cruzan los cables, pues igual sale a desfacer en tuertos, ¿no? Claro, como la novela policíaca, que es una conspiración comunista, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, pero la particularidad que tiene la película es que se inscribe dentro de una realidad muy mexicana, el de la corrupción. Sí, muy vigente en todos sentidos. Que es justamente droga, todo. Ahí está, como si no hubiera pasado nada desde entonces. Entonces ya no era novedad tampoco tratar esos temas, ¿no? Ya llevaba su Claro. tiempo. Pero digo, yo siento que ahí está, en eso radica la originalidad de la película, que estamos viendo algo que podría parecer cine negro, no lo es, cabalmente. No, humor negro. Humor negro, hay negro rosa el humor en muchos momentos, pero esa realidad terriblemente mexicana es lo que hace que la película siga vigente, ¿no? Sí, y humor de muchos géneros, desde hasta pastelazos, hasta algunos gags que se podían decir finos. Sí, por supuesto. Escondidos, ocultos para iniciados, ¿no? Y que además es algo que no conocíamos en ti por tus películas de Super 8 y por las policíacas basadas en las novelas de Taibo, esa vena humorística. No, era yo muy solemne. Básicamente mis trabajos en el Super 8 y del CUEC eran bastante solemnes. ¿Te acuerdas de los títulos, no? Sí, La segunda, primera matriz. Sí, Descenso. En el País de la Noche. Descenso al País de la Noche. Entonces, sí, eran títulos bastante. Y algunos inclusive en latín. Aquila non capit muscas. Claro, por supuesto. Sí, era otro. ¿Fue difícil ese cambio de registro en tu trabajo como director? No, en realidad no, porque siempre me he considerado multigenérico. En realidad sí, pues después posteriormente hice hasta comedia ranchera, hice ciencia ficción, western, biopics, claro, medio musicales, etcétera. Mi oficio es director y no tengo un género. Me fui más por el policíaco porque como que tiene mucha más lógica y se estructuran mejor los guiones, exigen más y no es como otros géneros que puedes sacarte cosas de las mangas, como la ciencia ficción o el terror, etcétera, que el monstruo te puede hacer por arriba, por abajo, por donde sea. Y en el policíaco todo debe tener un cabo que ate otro cabo y que los finales sean sí sorpresivos, pero inevitables. Eso es muy, muy gracioso en la película, como los cabos que está persiguiendo el personaje de Alejandro Parodi terminan por descubrirse y darle la razón inclusive. Así es. Está perfectamente parodiado la estructura clásica de una novela policíaca, ¿no? Inconscientemente resuelve el caso, vamos a decir. El reparto es muy interesante porque el primer crédito lo lleva Sacha Montenegro y no Alejandro Parodi. Es el momento también en que Sacha Montenegro está, digamos, en todo su esplendor. Es el momento que le debía el cine mexicano a una actriz como ella y se va a volver toda una celebridad. Fue parte de la negociación. ¿Y cómo fue que se llegó a ese reparto? Porque cuando se estuvo escribiendo el guión, que lo escribían Reyes Bersini y Jorge Patiño, a la Limón, lo escribían en la casa de Honorato Magaloni, y a la casa de Honorato Magaloni íbamos Parodi y yo a divertirnos, a oír lo que estaban escribiendo. Entonces era como de alguna manera una cofradía que estuviera Parodi como en el personaje, porque pues había participado y se estaba pensando en él cuando se escribió la historia. Y me da la impresión de que algunas aportaciones son de él mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Hay ciertos, todo lo de los 15 rounds y ese tipo de cosas son cosas que él trae. Pero a la hora de hacer el reparto de la película, que era con Acite 2,
no estaban muy seguros que el nombre de Alejandro fuera lo suficiente como para ser un imán de taquilla y llenar las salas. Claro. Lo cual para el cine mexicano y en unas ciertas épocas, sobre todo aquellas, Sí, sobre todo en esa era época. lo de menos, Claro. porque nadie iba a ir a verlas así pusieras, a menos que pusieras a alguien, a uno de esos personajes que eran muy taquilleros. Y entonces para que poder poner a Parodi en el estelar, aceptamos que fuera Sasha Montenegro en el papel de esa. Que al final de cuentas resultó muy bien, porque si viéndola con detalle, sí, por supuesto, es casi como una caricatura de mujer perfecta, sí. como dibujada. Yo te iba a comentar eso, que hay mucha malicia también en aceptarla, Sí. porque en efecto funciona perfecto, no está en el género de películas que ella hacía, y ¿No? sí en esta parodia de sí misma. Totalmente, ¿No? se desnuda Parodi, Sasha, ¿no? Claro, por supuesto. Es una diferencia brutal, que me reclamó mucha gente, pero bueno. ¿no? Y fue difícil equilibrar a una actriz como Sasha Montenegro al lado de un actor, pues no sé, tan intenso, porque era un actor así con muchas intensidades, muy proclive a analizar y estudiar sus personajes, a recordar su pasado de estudiante, su pasado actoral. ¿Fue difícil ese equilibrio? No, en realidad, porque las escenas que tuvieron a solas, en realidad fueron muy pocas. En realidad, es una cuando la matan y otra cuando va a desayunar con ella, y lo demás es en grupal. Claro. No hay una interacción, no hay un duelo histriónico claro. de ningún tipo, y cumplían perfectamente en sets muy pequeños que evitaban el exceso de movimientos, etc. Entonces fue muy tranquilo. Ella, claro, profesionalmente siempre acudió llamados, todo muy mal, y el crédito que se le diera como primero fue por decisión de la empresa, lo cual claro, no me le quitaban, con tal de que fuera Parodi, que fuera. Y en el caso específico de Parodi, creo que es un gran acierto. Nunca se pensó en otro actor, nunca Conacite 2 propuso a otro. Sí propusieron. Ajá. No voy a decir nombres, pero sí propusieron hasta 3 y hubo que luchar bastante por ello. Y resultó, fue el Ariel al mejor actor, se lo dieron a Alejandro Parodi por Llámenme Mike. O sea que... Sí, y además es el personaje de su vida como actor. Sí. Teniendo muchas grandes películas, papeles muy buenos, pero creo que... Sí, está Su Alteza Serenísima, sí, varias películas más. Pero creo que Mike era él. Es él, y no podía ser otro. Esos personajes que que dejan huella en la historia de una cinematografía, porque es el momento en que todo confluye para que el actor tenga un personaje como este, ¿no? Sí, difícilmente traté, bueno, en otras películas ya posteriormente fue conmigo, pero ya no con esa sustancia tan especial que tuvo en Llámenme Mike, escrita para él casi. Y al paso de los años, tú has visto que la película se ha convertido como una obra de culto. Sí, ¿no? Sí, por razones es que coincidió. Cuando que era el sexenio, donde el cine empezó a ser muy hostigado. De hecho, la película estuvo prohibida 3 años. Estuvo prohibida. Sí, y Margarita López Portillo había visto las películas, acudía ya a los Estudios América o se las llevaban a Los Pinos, no sé. Y entre ellas vio Llámenme Mike y dijo que había que quitar unas escenas, ya no me acuerdo ni cuáles, porque Parodi, que salía ahí en unos baños. Sí. Y y que había que cortarlas, y Patiño y yo nos negamos, como autores de la obra y con el respaldo que teníamos, nos negamos a hacerle ningún corte, y la casa productora nos dijo, eso nos lleva a que este sexenio congelado. Se quedó enlatada entonces, congelada. Enlatada, sí. Claro. Y se estrenó 3 años después. Pero ya era un producto antiguo, ya sin publicidad, ya nada más como para llenar el requisito. Se estrenó en el Cine Requis, de triste memoria, que conmemoraremos en unos días. Claro. Sí. Y no
no fue ningún éxito, que eso es parte de la hechura de una película de culto, que pase un tanto desapercibida sin ningún grito, ni cacareo, ni nada, y que poco a poco vaya tomando un lugar en la historia en base a los pocos que la vieron, que pasan de boca en boca la referencia y se crea el afán de verla en algún lado, entonces le van dando como una imagen de inalcanzable o de imposible, y la hace valiosa, no preciosa, pero valiosa en el sentido cultural, porque tú ya viste esta película, sí, ya la vi. ¿Dónde la viste? Man? Claro, por ¿Dónde supuesto. la viste? ¿Dónde la puedo ver? No, pues, no sé, yo la pesqué por ahí, no sé, entonces le da ese tipo de, que lo hace una película de culto, y que la película, al ser vista, no por los valores estéticos, sino por la vigencia que tiene, se sostiene para el espectador actual. Sí, la película puede exhibirse en cualquier momento y sigue siendo vigente, que eso es lo que decíamos hace un momento, aterradoramente vigente, ¿no? Este mundo donde los criminales se confunden con los policías es realmente aterrador. Sí. ¿Cómo puede convivirse con todo ello? Oye, hay otra particularidad de la película también, un actor que resulta que es tu hermano, que trabajó poco en el cine, pero que es Juan José Gurrola, que es justamente el villano principal, ¿no? Exacto, ¿no? un supuestamente tycoon de la publicidad implicado en el tráfico de drogas. Sí, sí. Y sí, un especial, una aparición especial que no le tomó más que un par de días, porque él es muy especial para sus llamados. Ajá. Y le tomó un par de días hacerlo, y con gusto lo quiso hacer, y me ayudó en eso. En general me había ayudado desde el Super 8, ya me había hecho unos papeles de Napoleón y en el descenso del País de la Noche también hace una heresiarca. Y recuerdo que tú también trabajabas con él en teatro. Sí, por supuesto. Yo me inicié en este negocio con él como asistente de dirección, por casualidad, porque me quedaba cerca de donde yo vivía y lo iba a ver ensayar, y ahí me enrolé. Y luego surgió en las convocatorias que tú conoces de Cine Super 8. Claro. Y ya el teatro me medio aburría porque era muy repetitivo, y el cine, ya después de hacerlo, dije, todos los días son diferentes, todas las veces las gentes son diferentes, siempre es diferente, no me aburro. Claro. Oye, pues yo creo que entre tu filmografía, que como dices, has tocado todos los géneros, yo como espectador tengo en un lugar especial, Llámenme Mike, Cosa Fácil y Días de Combate, por supuesto, y un western que hiciste con Mario Almada, Cabalgando a la Muerte. Sí. ¿No? Creo que en efecto son esos también momentos afortunados en que todo confluye para bien. Y Llámenme Mike es una película pues tocada por la gracia de los ángeles del cine, ¿no? Sí. Creo que es así como de verdad, sí. Cuando alguien no la ha visto, dice, de verdad, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo se les puede ocurrir, empezando por la historia y volviendo a ella, trasladar ese universo quijotesco o esa referencia a un medio como el policíaco, y más a un medio como el de la Policía Judicial Mexicana, ¿no? Sí, ¿no? Además, a Jorge Patiño le propusieron hacer una segunda parte, muchas veces. Claro, por supuesto. Pero ahora ya estaba tocado el tema del cine policíaco, de la novela policíaca, entonces le sugirieron que lo hiciera a través de la cuestión del terrorismo, de los terroristas. Ajá. Pero Patiño no le encontró pies ni cabeza, claro. Porque es diferente por esa misma traducción que se hace de la literatura policíaca, del cine, de la literatura negra, que no hay literatura terrorista ni existe para nada, entonces no hay ese tipo de traducción de que ahora, en lugar de perseguir comunistas, persiguiera terroristas. Entonces no lo encontró. No era para eso, ¿no? No se pudo hacer. Aun cuando el final es abierto, no era como para una, sí, él queda como una saga, ¿no? Como un abierto a cualquier destino. Y yo sé que la pregunta sería un poco rara, Alfredo, pero entre tu filmografía, ¿en qué lugar situarías a Llámenme Mike? Si es que tú tienes alguna preferencia por algunas de tus propias obras. No, unas por una cosa y otras por otras, pero todas son mis hijas. Y algunas altas, otras feitas, otras así, pero en general todas. Hay momentos de muchas que no son muy de mi agrado
pero hay momentos que me encantan. Claro. Y hay películas muy buenas que tienen algunos defectitos, de las que he hecho que son, tienen defectitos. No hay manera de querer a alguien más así o de preferir una película más que otra. Pero es un oficio que has disfrutado mucho. Por Sí, supuesto, ¿no? desde el 8 milímetros, claro. te digo, hasta el 4K. Estamos hablando ya casi de 50 años de trayectoria, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. La atinaste. Alfredo, ha sido un gusto tenerte con nosotros y compartir contigo esta charla y sobre todo tener la posibilidad de verla con el público, de ver Llámenme Mike en Cinemateca. No, yo encantado de estar aquí, de transmitir, de que se siga conociendo el cine mexicano de una época que se hacía, como decía un poco Chano Urueta, que si la gente supiera cómo se hace, lo vería de rodillas. Pues, y todavía, yo puedo decirte que Llámenme Mike la veo de rodillas porque realmente es una película fascinante. Sí, es muy buena, realmente. ¿Para qué te digo lo contrario? Muchísimas gracias, buenas noches.